Roma estaba al borde del colapso. Era el año 218 después de Cristo. El imperio, sacudido por traiciones, guerras internas y una economía desmoronada, acababa de perder a su último emperador estable, Caracalla, asesinado en una conspiración militar. En ese vacío de poder, entre conspiradores y legiones sin lealtad, surgió un nombre imposible. Un adolescente de apenas 14 años. Un joven sacerdote oriental que afirmaba ser la encarnación de un dios. Su nombre era Varius Avitus Vasianus, pero el mundo lo conocería como el Agábalo. Nacido en la ciudad siria de Emesa, hoy Homs, el Agábalo no era un ciudadano común. Desde niño fue criado como sumo sacerdote del dios El Gabal, una divinidad solar local asociada al fuego y al cielo, representada por una gran piedra negra sagrada. Vestía túnicas de colores brillantes, portaba coronas doradas, realizaba rituales en templos perfumados con incienso. Los fieles lo adoraban como profeta, pero era solo un niño. Su familia, sin embargo, no era ajena al poder. Su madre, Julia Soemia, y su abuela, Julia Maesa, pertenecían a la poderosa dinastía Severa. Ambas eran hermanas, tías y viudas de antiguos emperadores, y ambas entendieron que en aquel caos imperial, Roma podía volver a sus manos, si sabían jugar bien sus cartas. Cuando Caracalla fue asesinado, el trono fue ocupado brevemente por Macrino, un prefecto sin linaje noble que intentó consolidar su poder en Oriente. Pero Julia Maesa no lo aceptó. Comenzó a difundir un rumor en las legiones sirias. Su nieto, el joven El Agábalo, no era un simple sacerdote, era hijo ilegítimo del emperador Caracalla, por tanto, heredero legítimo del trono. Los soldados, hartos de Macrino, aceptaron el relato. La promesa de oro, poder y continuidad dinástica hizo el resto. Y así, en el verano del año 218, un adolescente fue proclamado emperador del mundo romano. No por el Senado, no por Roma, por el ejército. La campaña fue fulminante. Las tropas del Agábalo, dirigidas por generales leales a su madre, derrotaron a Macrino en la batalla de Antioquía. El emperador fue capturado y ejecutado. El joven sacerdote cruzó Siria vestido de púrpura, montado sobre un carro dorado. Atrás quedaban los templos de Emesa. Por delante, la ciudad más poderosa del mundo. Roma esperaba un emperador fuerte, un heredero legítimo, un restaurador del orden. Lo que recibió fue algo completamente distinto. Un muchacho de rostro bello, maquillado como una sacerdotisa con túnicas bordadas, coronas rituales y una piedra sagrada como símbolo de autoridad. No hablaba latín con fluidez. Desconocía las leyes romanas. Y lo más inquietante, no mostraba interés alguno en gobernar como los emperadores anteriores. Desde el principio, el Agábalo dejó claro que no sería un gobernante tradicional. No quería parecerse a Trajano, a Augusto, ni siquiera a su supuesto padre, Caracalla. Él era otra cosa. No un gobernante humano, un dios viviente. El Senado romano, dominado por ancianos de toga blanca y mentalidad conservadora, se quedó mudo. La guardia pretoriana, encargada de su protección, observaba con creciente incomodidad. Los ciudadanos de Roma, que apenas recordaban tiempos de estabilidad, se preguntaban si este niño emperador sería una señal de renovación o el principio del fin. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después, porque el Agábalo no solo traía consigo nuevas costumbres, traía un nuevo dios, uno al que exigiría que toda Roma, senadores, soldados, sacerdotes, se arrodillara.
uno que pondría a prueba los cimientos del imperio y que, según él, debía reinar sobre Júpiter, Marte y todos los demás dioses del panteón romano. Un dios solar, sirio, extranjero y encarnado en él mismo. Cuando el Agábalo llegó a Roma, no traía solo su juventud y su extravagancia, traía consigo una divinidad completamente ajena al mundo romano, el dios Elgabal, una antigua deidad solar de Siria, vinculado al fuego, la realeza y la fertilidad. Su símbolo no era una estatua ni una figura humana, sino una piedra negra cónica, posiblemente un meteorito, que representaba al dios mismo. El Agábalo no solo adoraba esa piedra, aseguraba que él mismo era su representante terrenal, su sumo sacerdote, o, dicho con más claridad, su encarnación viviente. Desde los primeros días de su llegada, el Agábalo hizo lo impensable. Intentó desplazar a Júpiter, el dios supremo de Roma, del centro de la religión estatal. Para ello, ordenó construir un templo en el monte Palatino, justo al lado de los edificios más sagrados del imperio. A esta estructura la llamó el Agabalium y la decoró con lujos orientales, tapices, incienso, sacrificios de animales exóticos y procesiones rituales al amanecer. En una de sus ceremonias más comentadas, obligó a los senadores romanos a desfilar detrás de la piedra negra, mientras él la conducía en un carro de oro, vestido con túnicas púrpura bordadas, anillos en cada dedo y maquillaje ceremonial. Durante esos rituales, el Agábalo no vestía como emperador romano, sino como sacerdote oriental. Túnicas largas, joyas colgantes, collares de piedras preciosas, peinados femeninos. Para los ciudadanos de Roma, criados bajo la rígida estructura del mos maiorum, las costumbres de los ancestros, aquello fue una blasfemia, un escándalo. Pero para el Agábalo no había contradicción. Él no era un político ni un general, era un ser divino, y como tal, debía ser adorado. Los historiadores romanos, como Herodiano y Dion Casio, escribieron con desprecio sobre estos actos, y aunque sus relatos pueden tener exageraciones, incluso elementos abiertamente hostiles, coinciden en una cosa. El Agábalo intentó fusionar su rol de emperador con el de sumo sacerdote, algo que para los romanos no solo era extraño, sino profundamente peligroso. En un gesto aún más radical, intentó fusionar al dios Elgabal con las principales divinidades romanas. Organizó un matrimonio simbólico entre Elgabal y Minerva, la diosa romana de la sabiduría. Más adelante intentó hacer lo mismo con Urano, dios del cielo, y en sus rituales proclamaba que todas las religiones del mundo debían subordinarse al culto del sol sirio. Pero la resistencia fue inmediata. Los senadores comenzaron a evitar las ceremonias. Muchos sacerdotes romanos tradicionales se negaron a participar. La Guardia Pretoriana, guardiana del orden imperial, observaba con preocupación cómo su emperador no gobernaba, sino que oficiaba rituales extraños en nombre de una deidad extranjera. Y mientras tanto, los problemas reales del imperio, la inflación, los saqueos fronterizos, las revueltas internas, eran ignorados. Para el pueblo los cambios eran confusos, pero para la élite romana eran intolerables, porque el Agábalo no solo estaba cambiando la religión, estaba desafiando el alma misma de Roma. En el imperio, los emperadores podían ser extravagantes, violentos o incluso crueles, pero debían mantener las formas, proteger la tradición, preservar la apariencia de estabilidad. El Agábalo, con su culto solar, sus procesiones orientales y su desprecio por el Senado, estaba rompiendo todas las reglas.
Aún así, no se detuvo. En su segundo año como emperador, ordenó que todas las imágenes de Júpiter fueran trasladadas al templo del Elagabalium para rendir homenaje al nuevo dios supremo. En otras palabras, intentó derrocar al mismísimo padre de los dioses romanos. Un acto que no era solo religioso, era político, y que lo colocaba en el camino directo hacia el desastre. La presión en su contra comenzaba a crecer. Las críticas eran sutiles pero constantes, y dentro del palacio imperial, algunos ya empezaban a preguntarse si ese joven que hablaba con los dioses merecía seguir gobernando a los hombres. Mientras el culto al dios Elgabal escandalizaba al Senado, el comportamiento personal de Elagabalo empezó a sacudir los cimientos morales de todo el imperio. No era solo un sacerdote extranjero vestido con túnicas. Era un emperador que, a ojos de Roma, desafiaba abiertamente las normas de género, poder y decoro. Desde su llegada, Elagabalo rompió todas las expectativas sobre cómo debía comportarse un emperador romano. No vestía la toga tradicional ni portaba el manto púrpura con austeridad. Prefería telas sedosas, colores brillantes, collares de perlas y anillos en todos los dedos. Llevaba los ojos delineados y los labios pintados. En vez de comparecer como un comandante viril, aparecía en ceremonias públicas ataviado como una sacerdotisa o incluso como una novia en su boda. Y no era una actuación. Elagabalo se identificaba públicamente como mujer en múltiples contextos. Mandó que lo llamaran señora, emperatriz o incluso la esposa del dios Elgabal. En palabras de Dion Casio, uno de los historiadores que lo vio con sus propios ojos, el joven emperador deseaba ser llamado no señor, sino señora, y buscaba tener una vagina quirúrgica. Este último dato, aunque profundamente impactante, proviene de una fuente clásica y ha sido repetido con matices por otros autores. Según estos relatos, Elagabalo ofreció grandes sumas de dinero a médicos para que le realizaran una cirugía que lo convirtiera físicamente en mujer, un acto sin precedentes en el mundo antiguo. Es importante aclarar que no hay evidencia médica o arqueológica que confirme la realización de tal procedimiento. Pero el hecho de que esto fuera registrado por autores romanos ya muestra cuán radical era su expresión de género para su tiempo. Su vida amorosa fue igualmente provocadora. Se casó al menos 5 veces, algo inusual incluso para un emperador. Pero lo más polémico no fueron las bodas, sino sus relaciones públicas con hombres. Uno de sus amantes más famosos fue Hierocles, un esclavo frigio convertido en auriga, conductor de carros de carreras. A él lo llamó mi esposo y le otorgó privilegios imperiales, algo que irritó profundamente a la nobleza y al ejército. En una ocasión, según las fuentes, Elagabalo organizó una boda ritual consigo mismo como novia y Hierocles como esposo. Varios senadores fueron forzados a asistir. El evento se convirtió en un escándalo nacional, no solo por la relación homosexual, ya de por sí controvertida en el contexto romano, sino porque Elagabalo se presentaba como sumisa, como femenina, como objeto del deseo de otro hombre. Para los estándares patriarcales de Roma, aquello no era solo escandaloso, era sacrílego. Y no se trataba de un hecho aislado. El emperador organizaba banquetes en los que se hacía servir por esclavos desnudos, ofrecía favores sexuales a cambio de homenajes religiosos y, según algunos relatos, se prostituía en los burdeles del Palatino disfrazado de cortesana. Estas afirmaciones, recogidas por fuentes como la Historia Augusta, deben ser leídas con cautela, pues es sabido que la literatura romana tendía a demonizar a los emperadores impopulares con relatos sexuales exagerados. Aún así,
Lo cierto es que la reputación de Elagábalo se deterioraba cada día. Para muchos, el problema no era solo su identidad de género o su orientación sexual. Era la combinación de extravagancia, favoritismo, desprecio por las instituciones romanas y una clara falta de compromiso con los deberes del gobierno. El imperio se desestabilizaba, los enemigos se fortalecían en las fronteras y Roma se veía gobernada por un joven que, según decían, se preocupaba más por sus peinados que por los ejércitos. Pero lo que sus enemigos no entendieron fue que Elagábalo no gobernaba para complacer al Senado ni a la Guardia Pretoriana. Él gobernaba como si ya no fuera humano, como si fuera verdaderamente un dios. Y en esa convicción, ingenua o peligrosa, estaba su perdición. La Roma de Elagábalo no era solo una ciudad escandalizada, era un imperio al borde del colapso. Mientras el joven emperador se envolvía en rituales solares, cambios de vestuario y relaciones controvertidas, las estructuras del poder comenzaban a resquebrajarse. Las fronteras del imperio estaban en tensión. En el norte, los germanos amenazaban la seguridad del Rin. En el este, los partos reorganizaban sus ejércitos aprovechando la debilidad romana. En el interior las provincias se quejaban de impuestos injustos y de abandono. Pero Elagábalo no mostraba el menor interés en gobernar. Delegaba las decisiones más urgentes a su madre y a sus asistentes personales, muchos de ellos sin experiencia política. El Senado dejó de ser consultado. Los generales se alejaron de la capital. La Guardia Pretoriana, humillada por el favoritismo del emperador hacia esclavos y eunucos, comenzó a conspirar en silencio. Las fiestas imperiales no ayudaban. Elagábalo organizaba banquetes que costaban el equivalente al salario anual de cientos de soldados. Servía ostras doradas, uvas rellenas de perlas, manjares traídos de Egipto, Hispania y Mesopotamia. Pero lo más insultante no era el lujo, sino la indiferencia. Mientras el pueblo pasaba hambre, el emperador organizaba lluvias de pétalos que ahogaban a los invitados, banquetes donde se servían animales exóticos aún vivos y espectáculos donde él mismo se presentaba como deidad solar entre incienso y cánticos. Una vez más, los historiadores antiguos pueden exagerar, pero incluso el rumor de estos eventos era suficiente para encender la furia del pueblo romano. La situación se volvió insostenible cuando Elagábalo intentó alterar la línea sucesoria del imperio. Apenas 4 años después de su ascenso, y aún con solo 18 años, comenzó a considerar quién lo sucedería. Y no eligió a un general, ni a un noble, ni a su primo Alejandro, el joven que su abuela Julia Maesa había promovido como posible heredero moderado. Elagábalo intentó nombrar a su amante Hierocles como cónsul, y se rumoreó que incluso deseaba adoptarlo oficialmente como heredero al trono. Esa decisión fue el punto de quiebre. La Guardia Pretoriana, que ya desconfiaba del emperador, se sintió traicionada, no solo por la humillación constante de ser ignorados y reemplazados en favores por esclavos y actores, sino por el hecho de que el destino del imperio podía quedar en manos de un auriga extranjero sin linaje ni preparación. Mientras tanto, Julia Maesa, la matriarca silenciosa que había colocado a Elagábalo en el trono, empezó a mover sus propias piezas. Sabía que el clima político era insostenible, sabía que su nieto estaba en la cuerda floja y sabía que tenía una carta aún sin jugar, Alejandro Severo. El primo de Elagábalo era todo lo que él no era: moderado, culto, disciplinado, varón en conducta y apariencia. El Senado lo respetaba, el ejército lo admiraba y, más importante aún,
La Guardia Pretoriana lo veía como una alternativa viable. Maesa convenció a Elagábalo de nombrar a Alejandro como César, un título que lo colocaba como heredero oficial, pero sin quitarle a él el poder inmediato. Elagábalo aceptó, creyendo que así calmaría a sus críticos, pero el daño ya estaba hecho. La élite romana había perdido la fe en su emperador. La Guardia Pretoriana, tradicional bastión del poder militar en la capital, ya no lo protegía, lo toleraba. Y en los pasillos del palacio, entre templos llenos de incienso y sacerdotes orientales, la traición. Un emperador que se creía Dios, que vivía como una diosa, que humillaba a sus soldados y desafiaba a sus dioses, no podía seguir gobernando Roma. El momento de la caída estaba cerca, y llegaría no en un campo de batalla, ni en una revuelta pública, sino en uno de los lugares más íntimos del poder, los baños del Palacio Imperial. El invierno del año 222 llegó cargado de silencio, un silencio espeso, tenso, peligroso. En los pasillos del Palacio Imperial, los rumores eran cada vez más directos. Elagábalo iba a ser eliminado. Ya no se trataba de murmuraciones entre senadores ni quejas de oficiales militares. Era una conspiración activa, latente, lista para estallar. La Guardia Pretoriana, harta de los excesos del joven emperador, ya no lo veía como una figura sagrada, sino como una amenaza para la estabilidad del imperio. Su lealtad había cambiado de dirección. Ahora respondían a Alejandro Severo, el primo promovido por la propia familia imperial como sucesor legítimo. Alejandro encarnaba el orden, Elagábalo, el caos. Según los relatos conservados, especialmente los de Dion Casio, Elagábalo empezó a sospechar. Su paranoia creció rápidamente. Reforzó su guardia personal, intentó apartar a Alejandro del gobierno e incluso planeó revocar su título de César. Pero era demasiado tarde. El poder ya no estaba en sus manos. Sus órdenes eran ignoradas. Su autoridad, vacía. Una mañana de marzo, el joven emperador asistió a los baños imperiales del Palatino, como hacía habitualmente. Pero aquella vez, algo era distinto. Los rostros eran más fríos, las miradas más fijas. Elagábalo no lo sabía, pero había entrado en su propia tumba. La emboscada fue rápida, brutal, sin misericordia. Los propios soldados que juraban proteger su vida lo atacaron con sus espadas dentro del recinto. El emperador, vestido con sus túnicas rituales, gritó, suplicó, intentó resistirse. Junto a él se encontraba su madre, Julia Soemia, que intentó interponerse entre los asesinos y su hijo. Ambos fueron apuñalados sin piedad. Según varias fuentes, Elagábalo fue castrado durante el ataque, como símbolo final de humillación y rechazo. No está claro si esa mutilación fue realizada mientras aún vivía o ya muerto, pero el gesto tenía un significado evidente: borrar su legado, su identidad, su cuerpo, su poder. El cadáver de madre e hijo fue arrastrado por las calles de Roma. No hubo ceremonia, no hubo respeto. Fueron arrojados al río Tíber como despojos. El acto era claro. Roma no solo había asesinado a su emperador, lo había repudiado. Había decidido borrar su nombre, su memoria, su divinidad. Un joven que 4 años antes había sido proclamado gobernante absoluto del mundo, ahora era un cuerpo desnudo flotando en las aguas de su imperio. Poco después de su muerte, el Senado aprobó lo que se conocía como Damnatio Memoriae, la condena oficial del recuerdo. El nombre de Elagábalo fue borrado de inscripciones, estatuas, monedas y documentos oficiales. Sus templos fueron clausurados, su culto eliminado,
su historia, silenciada. El trono pasó a manos de Alejandro Severo, aún adolescente, pero más dócil, más manejable, más romano a los ojos del poder. El imperio siguió adelante, como si aquel episodio jamás hubiera ocurrido. Pero no se puede enterrar a un dios sin consecuencias. Durante siglos, el fantasma de Elagabalo persistió en la historia romana como un símbolo de degeneración, herejía, locura y escándalo. Fue citado como advertencia, como monstruo, como ejemplo de lo que ocurre cuando el poder se desvía de la tradición. Y sin embargo, su historia es más compleja, más humana, más trágica, porque Elagabalo no fue solo un joven emperador extravagante, fue un adolescente lanzado al poder por su familia, manipulado, observado, traicionado y finalmente destruido. No murió por ser cruel o tirano, murió por ser distinto, por haber desafiado la religión, el género, la moral y el orden romano. Y en Roma, como tantas veces en la historia, la diferencia se paga con sangre. El cuerpo de Elagabalo fue arrojado al Tíber, pero su sombra jamás abandonó Roma. Durante siglos, su nombre quedó sepultado bajo la vergüenza, no por las conquistas que no logró, no por pérdidas militares ni crisis económicas, sino por haber sido, a ojos de sus contemporáneos, una anomalía intolerable, un emperador que no encajaba en el molde del poder masculino, romano, imperial. Las fuentes que conservamos, Herodiano, Dion Casio, la Historia Augusta, fueron escritas por hombres formados en una tradición que no toleraba la disidencia religiosa ni la fluidez de género. Por eso la figura de Elagabalo fue reducida a un monstruo, una caricatura decadente, una advertencia. Y sin embargo, cuando se separa el relato moralista del hecho histórico, emerge otro personaje, un joven de 14 años, criado como sacerdote, convertido de repente en emperador del mundo romano. Un adolescente que, lejos de ajustarse al rol que se le impuso, decidió presentarse tal y como era, sin máscaras. Y por eso fue condenado. Hoy, los historiadores modernos se preguntan, ¿fue Elagabalo un emperador inepto o una víctima política? ¿Fue realmente un tirano o simplemente alguien que desafió todas las normas de su época? Es cierto que su gobierno fue desordenado, que ignoró cuestiones cruciales del Estado, que priorizó su fe personal y sus deseos íntimos por encima del orden imperial. Pero también es cierto que su caída no fue consecuencia directa de su gestión, sino de su identidad, de su forma de existir, de su falta de sumisión a las expectativas ajenas. En ese sentido, Elagabalo se convirtió en uno de los primeros personajes históricos en ocupar un espacio que aún hoy incomoda, el espacio de lo no clasificable. No era solo un emperador, era sacerdote, adolescente, femenino, devoto, provocador. Y eso, para el sistema romano, militar, patriarcal, tradicional, era demasiado. Con los siglos, su figura fue reinterpretada por artistas, escritores y filósofos. En el siglo XIX, inspiró poemas decadentes, óperas, cuadros y bolistas. Para algunos, era símbolo de la caída moral del imperio. Para otros, una figura trágica, casi mártir. Hoy, algunos estudiosos lo consideran una de las primeras figuras transgénero registradas en la historia occidental. Otros prefieren hablar de disidencia de género, de representación ritual, de transgresión política. La verdad, como en tantos casos antiguos, no puede definirse con etiquetas modernas sin caer en anacronismos. Pero lo que sí está claro es que su historia, lejos de ser una simple anécdota escandalosa,
nos obliga a repensar qué entendemos por poder, identidad y diferencia. Elagábalo no fue el único emperador asesinado por la guardia pretoriana, ni el más joven, ni siquiera el más extravagante, pero sí fue uno de los más odiados, no por lo que hizo, sino por lo que representó. Roma podía tolerar la crueldad, podía perdonar la incompetencia, pero no perdonaba a quienes rompían su imagen del orden. En la actualidad, cuando se habla de figuras incomprendidas, silenciadas o manipuladas por el relato oficial, Elagábalo regresa desde el fondo del río Tíber como un símbolo incómodo. Su historia incompleta, distorsionada, manchada por el desprecio de sus enemigos, sigue generando preguntas. Preguntas que no buscan redimirlo, sino comprenderlo. Porque tal vez el mayor crimen de Elagábalo no fue querer ser un dios, sino haber querido ser libre en un imperio que solo aceptaba máscaras.